Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, listos para sumergirnos en un tema que, si son como yo, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de dramas turcos. Sí, esos que te atrapan, te enganchan, te hacen olvidar el mundo exterior y te dejan pensando en los personajes días después de haber terminado la serie. Pero no cualquier drama turco. Vamos a enfocarnos en esos dramas turcos que son como un shot de adrenalina, capítulos cortos, subtítulos rápidos y emoción pura. De esos que no te dan respiro. Antes de que nos metamos de lleno, un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí y les gusta todo lo relacionado con series, películas, recomendaciones y maratones de fin de semana, consideren suscribirse al canal. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido como este, y además no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué creo que estos dramas turcos de capítulos cortos, subtítulos rápidos y emoción a flor de piel son tan adictivos? Bueno, la respuesta es simple, pues están diseñados para mantenerte enganchado desde el primer segundo. No hay tiempo para el aburrimiento, no hay relleno innecesario. Cada escena, cada diálogo, cada mirada tiene un propósito. Y eso, amigos míos, es lo que los hace tan irresistibles. Pensemos un poco en la estructura. Los capítulos cortos son un regalo del cielo para quienes tenemos vidas ocupadas. No necesitas comprometer toda una noche para ver un episodio. Puedes disfrutar de uno o dos durante tu hora de almuerzo, mientras esperas el autobús, o incluso antes de dormir. Son la dosis perfecta de entretenimiento sin sacrificar tu tiempo. Y hablando de tiempo, ¿quién tiene paciencia para esperar una eternidad por los subtítulos? Nadie. Por eso es crucial que los subtítulos sean rápidos y precisos. Queremos entender cada matiz, cada chiste, cada insulto. Subtítulos rápidos significan una inmersión total en la historia, sin interrupciones frustrantes. Pero claro, la longitud y la velocidad no lo son todo. Lo que realmente hace que estos dramas sean adictivos es la emoción. Y vaya que saben cómo manejarla. Desde romances prohibidos hasta venganzas despiadadas, pasando por intrigas familiares y luchas de poder, estos dramas turcos nos ofrecen un cóctel explosivo de sentimientos. Te ríes, lloras, te enojas, te emocionas, lo sientes todo. Y lo mejor de todo es que lo sientes de manera intensa, porque la narrativa está construida para exprimir cada gota de emoción. Y ahora sé lo que están pensando, vale, todo esto suena genial, pero ¿qué dramas turcos cumplen con todos estos requisitos? No se preocupen, que tengo algunas recomendaciones bajo la manga. En primer lugar, tenemos Şeref Sosu. Esta serie es un torbellino de drama y acción ambientado en un contexto cultural muy interesante. Los capítulos son bastante cortos y la trama te atrapa desde el principio. La historia gira en torno a Cihan, un hombre poderoso que debe cumplir una promesa de honor que cambiará su vida por completo. Si te gustan las series con personajes fuertes, giros inesperados y una buena dosis de tensión, Şeref Sosu es para ti. Profundicemos un poco más en esta serie. Şeref Sosu no solo destaca por su trama intrigante y llena de acción, sino también por su impecable producción. Los escenarios son impresionantes, transportándonos a la Turquía rural y mostrándonos paisajes que pocas veces vemos en la televisión. Además, la actuación es sobresaliente. El elenco principal, encabezado por Tolga Sayman, ofrece interpretaciones convincentes y llenas de matices. Logran transmitir la complejidad de sus personajes y nos hacen conectar con sus emociones. La serie también explora temas como el honor, la lealtad, la familia y la venganza, que son recurrentes en los dramas turcos, pero que aquí se abordan de una manera fresca y original. La dirección es ágil y dinámica, manteniendo un ritmo constante que te impide apartar la mirada de la pantalla. Cada capítulo termina con un cliffhanger que te obliga a ver el siguiente y así sucesivamente. Es una serie ideal para maratonear un fin de semana. Otra joyita que les recomiendo es Fi. Aunque técnicamente no es un drama turco tradicional en el sentido de que no está ambientada en un contexto histórico o familiar muy marcado, sí que es una producción turca con una estética muy cuidada y una narrativa muy moderna. Fi explora las relaciones complejas y los dilemas morales de un famoso psicólogo y sus pacientes. Los capítulos son cortos y cada uno te deja con ganas de más. Además, la banda sonora es simplemente espectacular.
Fi es una serie que desafía las convenciones y que se atreve a abordar temas tabú. No se limita a contar una historia, sino que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la ambición, el poder y el amor. La serie está protagonizada por Serine Sarkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak, quienes ofrecen interpretaciones memorables. La química entre los personajes es palpable y las escenas son intensas y provocativas. La dirección de Mert Baykal es impecable, creando una atmósfera sofisticada y enigmática. La serie está filmada con un estilo visual muy cuidado, utilizando colores oscuros y una iluminación tenue que contribuye a crear una sensación de suspense y misterio. La banda sonora, compuesta por Sertab Özgürmüş, es otro de los puntos fuertes de la serie. Las canciones son pegadizas y emotivas, y se integran perfectamente en la narrativa, intensificando las emociones de los personajes. Fi es una serie que te atrapa desde el primer momento y que te hace pensar mucho después de haber terminado de verla. También quiero mencionar Immortals, una serie de vampiros turca que te va a sorprender. Olvídate de los vampiros tradicionales que brillan al sol. Aquí tenemos vampiros con una estética oscura y una historia muy intrigante. Los capítulos son cortos y la acción no te da respiro. Si te gustan las series de fantasía con un toque diferente, Immortals es una excelente opción. Immortals se aleja de los clichés del género vampírico y nos presenta una historia original y sorprendente. La serie está ambientada en Estambul y sigue la vida de Mia, una joven que descubre que es descendiente de una antigua línea de vampiros. A partir de ahí se ve envuelta en una guerra entre diferentes clanes de vampiros y debe luchar para proteger a sus seres queridos. La serie está protagonizada por Elçin Sangu, Kerem Bürsin y Birkan Sokuyu, quienes ofrecen interpretaciones convincentes y llenas de acción. Los efectos especiales son impresionantes y las escenas de lucha son coreografiadas de manera espectacular. La serie también explora temas como la inmortalidad, la identidad, el destino y el amor. La dirección es ágil y dinámica, manteniendo un ritmo constante que te impide apartar la mirada de la pantalla. Si te gustan las series de fantasía con un toque diferente y estás buscando algo que te sorprenda, Immortals es una excelente opción. Y para los que buscan algo más ligero y divertido, les recomiendo Erkenci. Esta comedia romántica es simplemente encantadora. La historia gira en torno a Sanem, una joven que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can. Los capítulos son cortos, los diálogos son ingeniosos y los personajes son adorables. Es la serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Erkenci es una comedia romántica que te robará el corazón. La serie está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, quienes tienen una química increíble. La historia es sencilla pero efectiva, y los personajes son adorables y carismáticos. La serie está ambientada en Estambul y nos muestra la belleza de la ciudad a través de sus calles, sus parques y sus playas. La dirección es alegre y colorida, creando una atmósfera optimista y divertida. La música es pegadiza y te invita a bailar. Erkenci es la serie perfecta para desconectar del estrés diario y disfrutar de un buen rato. Es una serie que te hará reír, llorar y enamorarte. Pero más allá de estas recomendaciones específicas, quiero hablarles de algunos elementos comunes que hacen que estos dramas turcos sean tan adictivos. Primero, la música. La música en los dramas turcos es un personaje más. Las bandas sonoras son épicas, emotivas y te meten de lleno en la historia. No me extrañaría que después de ver un par de episodios, te encuentres buscando la banda sonora en Spotify. Las melodías son cuidadosamente seleccionadas para complementar cada escena, ya sea un momento de tensión, un encuentro romántico o una conversación dramática. Los compositores turcos son verdaderos maestros en crear atmósferas sonoras que intensifican las emociones y te transportan al mundo de la serie. A menudo las canciones se convierten en éxitos populares por sí solas, trascendiendo la serie y siendo escuchadas por millones de personas en todo el mundo. Segundo, el vestuario. Los personajes siempre están impecables, con looks que marcan tendencia. Desde los trajes elegantes hasta la ropa casual, todo está pensado para transmitir un mensaje. El vestuario es un elemento clave en la construcción de los personajes. La ropa que usan refleja su personalidad, su estatus social y su estado de ánimo. Los diseñadores de vestuario turcos son verdaderos artistas en crear looks que son a la vez modernos y tradicionales, elegantes y cómodos.
A menudo las prendas que usan los personajes se convierten en objetos de deseo para los espectadores, que buscan replicar sus estilos. Las series turcas han tenido un gran impacto en la moda, influyendo en las tendencias de todo el mundo. Y tercero, los paisajes. Muchos dramas turcos están filmados en locaciones espectaculares, desde Estambul hasta la Capadocia. Los paisajes son un festín para la vista y te transportan a otro mundo. Turquía es un país con una gran diversidad de paisajes, desde las montañas nevadas hasta las playas paradisíacas, pasando por las ciudades históricas y los pueblos pintorescos. Los directores turcos aprovechan al máximo esta riqueza natural para crear escenarios impresionantes que realzan la belleza de las historias. A menudo las locaciones se convierten en personajes por sí solas, añadiendo profundidad y significado a las tramas. Las series turcas han contribuido a promover el turismo en Turquía, atrayendo a miles de visitantes que quieren conocer los lugares donde se filman sus series favoritas. Ahora, no todo es perfecto, por supuesto. A veces, la trama puede volverse un poco melodramática. Los personajes pueden tomar decisiones cuestionables. Y algunos giros pueden ser un poco exagerados. Pero sinceramente creo que esos son precisamente los elementos que hacen que estos dramas sean tan entretenidos. Es como una montaña rusa de emociones, donde nunca sabes qué esperar. El melodrama es un componente fundamental de los dramas turcos. Las historias están llenas de giros inesperados, conflictos intensos y momentos emotivos que te hacen reír, llorar y enojarte. Los personajes a menudo se enfrentan a dilemas morales y toman decisiones difíciles que tienen consecuencias drásticas. Aunque a veces la trama puede parecer un poco exagerada, es precisamente este exceso de drama lo que hace que estas series sean tan adictivas. Además, es importante destacar el impacto cultural de estos dramas. Han conquistado audiencias de todo el mundo, generando debates, fandoms y hasta viajes a Turquía para visitar los lugares donde se filman las series. Esto demuestra el poder del entretenimiento para conectar a personas de diferentes culturas y crear un sentido de comunidad. Los dramas turcos han trascendido las fronteras lingüísticas y culturales, llegando a audiencias de todo el mundo. Se han convertido en un fenómeno global, generando un gran impacto en la cultura popular. Los fans de estas series se organizan en comunidades online, donde comparten opiniones, teorías y noticias. También organizan eventos y viajes para conocer a sus actores favoritos y visitar los lugares donde se filman las series. Los dramas turcos han contribuido a promover la cultura turca en el mundo, mostrando la belleza de sus paisajes, la riqueza de su historia y la calidez de su gente. Entonces, ¿qué les parece? ¿Están listos para sumergirse en el mundo de los dramas turcos adictivos? Espero que mis recomendaciones les hayan servido de inspiración. Y recuerden, lo importante es disfrutar del viaje, dejarse llevar por la emoción y conectar con los personajes. No se preocupen si al principio les cuesta un poco acostumbrarse al ritmo y al estilo de las series turcas. Una vez que se dejen llevar por la historia y conecten con los personajes, se darán cuenta de por qué estos dramas son tan adictivos. Recuerden que lo importante es divertirse y disfrutar del entretenimiento. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Recapitulando rápidamente, hemos hablado de por qué los dramas turcos con capítulos cortos, subtítulos rápidos y emoción pura son tan adictivos. Hemos analizado su estructura, su capacidad para generar emociones intensas y su impacto cultural. Y les he dado algunas recomendaciones para que empiecen a explorar este fascinante mundo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo de los dramas turcos. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles son sus dramas turcos favoritos? ¿Qué elementos creen que los hacen tan adictivos? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y saber qué piensan. Sus comentarios me ayudan a mejorar mi contenido y a entender qué tipo de series les interesan más. Y si tienen alguna recomendación para mí, no duden en compartirla. Siempre estoy buscando nuevas series para agregar a mi lista. Estoy abierto a todas las sugerencias y me encanta descubrir nuevas joyas televisivas. Y antes de despedirme, un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like.
Compártanlo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, con todos los que creen que podrían disfrutar de los dramas turcos. Su apoyo es fundamental para que mi canal pueda crecer y llegar a más personas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente y estoy ansioso por compartirlas con ustedes. Pronto subiré nuevos vídeos con más recomendaciones de series y películas. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tengan un excelente día. No se olviden de disfrutar de la vida y de ver muchas series. Adiós.